Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en nuestra plataforma El Conocimiento te libera, la liberación te restaura. Continuamos con el libro de Esdras. Ya solo me falta Esdras, Nehemías y Esther y culminamos con los libros de historia. Recordemos que ya leímos los 5 libros de la ley. Estamos en los libros de historia. En los libros de historia, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos? Encontramos cuando el pueblo de Israel tuvo jueces, luego pidió leyes y qué vino a consecuencia de cada una de esas cosas. Hemos visto las subidas y la bajada del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Ya estamos a punto de culminar los libros de historia, luego entramos a los libros poéticos. Estamos aquí con el personaje de Esdras, que se cree que fue él que escribió el libro que alguien más también lo complementó, ¿verdad? Con una combinación de primera y segunda de Crónicas y también parte de Nehemías. Recordemos que todo lo que estamos leyendo solamente es, leemos la Biblia, hacemos el resumen y aprendemos un poco de historia, de lo que sucedió, pero luego vamos a estudiar más a profundo cada una de las cosas, cada detalle más específico. Por ahora solo estamos haciendo el resumen de lo que encontramos ahí. Quiero darle gracias a todos aquellos por sus mensajes, por sus palabras de ánimos. Quiero darle también gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes y felicitar a las personas que se han reconciliado con el Señor, las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador en sus corazones. No cabe duda que la palabra jamás regresa vacía. No cabe duda que cuando leemos la palabra trae libertad. Cuando leemos la palabra de Dios trae sanidad espiritual en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestras emociones. Usted no me va a decir a mí que ha estado leyendo la Biblia y que no ha visto un cambio en su vida, que no ha encontrado algo diferente en su vida. Quiero que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra en este momento y dele gracias al Señor por la salud que tiene. Dele gracias al Señor por la vida que le ha dado. Es más, dele gracias al Señor por la oportunidad que da para que usted pueda estar escuchando esta enseñanza el día de hoy, este corto resumen el día de hoy. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Dios mío, por cada una de las personas que a diario se conectan, Dios mío, que a diario están escuchando, Dios mío, el mensaje de salvación, Dios mío amado. Padre, aquellas personas, Dios mío amado, que se han animado, Dios mío, a leer tu palabra, Dios mío, para tener más conocimiento, Jehová, para conocer más de ti, Dios mío, porque solo podemos conocerte, Jehová, a través de la palabra, Señor amado. No importa lo que nos digan, Dios mío amado de la gloria, no importa las demás personas, Señor amado, porque solo por medio de tu palabra podemos conocerte, podemos saber quién tú eres, qué tú quieres de nosotros, que tú eres nuestro creador, Dios mío amado, y que no venimos de la nada, Padre Santo, que tú fuiste que creaste los cielos y la tierra, Señor amado de la gloria. Oh Padre Santo, gracias mi Dios amado. Asimismo te presento, Dios mío, en este momento las personas que han mandado sus peticiones esta mañana, Dios mío, y a lo largo de estos meses, Dios mío amado, por las personas que estamos orando, Padre Santo, por sanidad, Dios mío amado de la gloria. Te las presentamos una vez más a ti, mi Dios amado. Aquellos que están pasando problemas, Dios mío amado de la gloria, económico, Dios mío, emocionales, espirituales y físicos, Señor amado. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Jehová, se rompen las cadenas, Dios mío, se rompe las ataduras, todo yugo, mi Dios amado, se pudre, Dios mío, a causa de la unción, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Jehová. Espíritu Santo de Dios, toma el control, Dios mío amado, de cada situación, Dios mío amado, cada persona, Dios mío, que inclina su rostro, su corazón, su vida a ti, Dios mío amado, en buscar, Dios mío, tu respuesta, Jehová, en buscar, Dios mío, tu auxilio, Padre Santo de la gloria. Padre, somos seres humanos que tú creaste, Dios mío amado, con libertad, mi Dios amado. Tú nos has dado libertad, Dios mío, de poder decidir qué es lo que queremos en nuestra vida, hacia dónde queremos pasar nuestra eternidad, Padre Santo de la gloria. Somos pasajeros en esta tierra, Jehová. Tú eres real, Dios mío, como el aire que respiramos, Señor amado. Tú eres real, Padre Santo de la gloria. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ministra las vidas, Dios mío, los corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús, aquellos que están leyendo la Biblia por primera vez, Dios mío amado, y sienten que no retienen nada, Jehová, que seas tú con tu Espíritu Santo trayendo memoria, Dios mío, los versos, las historias, Dios mío, los capítulos, Dios mío amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Padre Santo. Oh, gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Estamos muy contentos, ¿verdad? Para los que se siguen preguntando cómo estamos de salud, ahí vamos, cada día vamos mejorando. Recordemos que cuando usted entra a una guerra, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Entonces leer la palabra del Señor es estar en una guerra contra el enemigo, que no quiere que usted lea la palabra, no quiere que sus ojos se abran, no quiere que usted crezca espiritualmente. Así que cuando empezamos a leer la palabra, cuando nos empezamos a congregar, cuando empezamos a doblar nuestras rodillas, a orar al Señor, cuando empezamos a vivir en santidad, cuando nos alejamos de aquellas cosas que nos aleja de nuestro Creador, que nos aleja de Dios, el enemigo se levanta contra nosotros y empiezan a haber más circunstancias. Ahora yo te quiero animar, yo te quiero decir que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, Jehová de los ejércitos estará contigo si tú clamas a Él. Vamos a ir rápidamente, ¿verdad? Ya había dado una introducción sobre Esdras, ¿verdad? Que también era un escriba de la ley y también era un sacerdote. En el capítulo número 1, en el verso 1, vemos cómo Dios usa al rey Ciro para hacer un decreto que dice que debería pregonarse la palabra de Dios, por la palabra de Jehová, por todo su reino. Este rey, no que era cristiano, pero este rey, los reyes en aquellos entonces, hemos venido viendo a lo largo de la historia que hemos estado leyendo aquí en los libros, que ellos cuando veían de que el pueblo judío tenía un Dios, o sea, ellos creían en muchos dioses, cuando ellos veían que el pueblo judío tenía un Dios que les ayudaba, que les rescataba y que les escuchaba, cuando ellos se volcaban en humildad y humillación hacia Dios, ellos veían que ese Dios tenía poder. Ellos creían todos los dioses que ellos tenían ahí, pero cuando veían un Dios que tenía más poder, el que ellos tienen, entonces ellos querían tener el favor de ese Dios. Y este rey aquí vino y dijo que se debería proganarse, dice la palabra de Jehová. En el 2 al 4, aquí encontramos el decreto hecho por el rey Ciro. En el 5 al 6 vemos toda la lista de los que regresaron, ¿verdad? Y que iban a recibir también ayuda. El 7 al 11 vemos cómo fueron devueltos los utensilios de la casa de Jehová. Recordemos que en Segunda de Crónicas, en los últimos capítulos, vimos cómo en los últimos reyes, ¿verdad? Cómo llegó los de Babilonia, cómo llegaron cautivos a estas personas, se llevaron todo, destruyeron la casa que había hecho Salomón y se llevaron los utensilios que habían ahí. Aquí en este caso vemos aquí que empieza a regresar todo. En el capítulo número 2 del libro de Esdras, en el 1 al 2, aquí se inicia algunas listas de personajes que regresan del exilio, tanto de Judá como de Jerusalén. Es súper grande las listas ahí. De 335, aquí se encuentra una lista con el número de las familias que regresaron de Judá y a Jerusalén, pero solo contaban los jefes de familia. En aquel tiempo no se contaban los jóvenes de cierta edad hacia arriba y no se contaban tampoco los, ¿cómo se llama? Las mujeres. O sea que yo creo que los que ya estaban listos para la guerra, yo creo que de 16 para arriba era que se contaban. Y de 16 para abajo no se contaban. De 36 a 58 vemos la lista de los sacerdotes, levitas, trabajadores y sirvientes del templo que regresaron del exilio. De 59 al 63, por si acaso usted se pregunta, ¿verdad? De que cómo pasó esto tan rápido, recordemos que cada libro tuvo un periodo de tiempo que se escribió. Por ejemplo, no se sabe la fecha exacta, recordemos, yo siempre he dicho, yo digo las fechas escasas, según las fechas que se supone que se escribió el libro, pero recordemos, yo siempre he dicho, no, yo no estuve en esa época, yo no estuve ahí, así que no voy a decir que es una fecha exacta que es así. Porque, por ejemplo, aquí se cree que se escribió 440 antes de Cristo, ¿verdad? Se supone que se escribió según los estudiosos y según, ¿verdad? En muchos estudios, yo comparo varios estudios y el que tiene más, concuerda un poco más con la historia, ¿verdad? Recuerda que pasan de un tiempo a otro tiempo, ya que en ese tiempo ellos eran cautivos y a veces los reyes gobernaban las ciudades, ¿verdad? Se adueñaban de las ciudades, no se llegaban a la gente y si se llevaban a los príncipes que existían en ese entonces. Ellos llevaban cautivos y los demás de la ciudad los dejaban ahí viviendo, pero bajo cautiverio al mismo tiempo. En este caso, aquí se habían llevado una gran lista de personajes importantes, ¿verdad? Que están regresando del exilio. En el 36-58 vemos la lista de sacerdotes, levitas, trabajadores y sirvientes del templo que regresaron del exilio, que es lo que le digo, se llevaban gente importante. 59-63 vemos aquí con detalles aquellos entre los sacerdotes con genealogías inciertas que regresaron del exilio. 64-67, el resumen detallado de los exiliados que regresaron. 68-69, vemos las ofrendas hechas para la reconstrucción del templo.
70. Vemos la restauración de una presencia israelita sustancial en la tierra prometida. Jerusalén fue poblada una vez más. En el capítulo número 3, en el verso número 1, aquí vemos la restauración del culto regular en Jerusalén y comienza el verso mencionando el mes séptimo, que sabemos que para los israelitas era muy importante celebrar esa fiesta. De 2 al 3 aquí vemos cómo... Aquí vemos cuando el altar es reconstruido de sus antiguos cimientos. 4 al 6, aquí se celebraron las fiestas solemnes de los tabernáculos y se reanuda el sacrificio regular, que hace muchos años no se hacía. En el 7, aquí vemos los preparativos para la reconstrucción del templo. Recordemos que el rey Darío dio permiso para la reconstrucción del templo. En el 8 al 11, vemos cómo comienzan con gran gozo y adoración haciendo su trabajo. De 12 al 13, la reacción mixta entre el pueblo. Unos lloraban de alegría y otros, los más viejos, lloraban de tristeza de ver, o sea, tristeza y alegría al mismo tiempo. O sea, yo digo un mix de sentimientos porque los viejos se recordaban la gloria de ese templo, ¿verdad? Como cuando lo inauguraron, recordaron cómo Dios se manifestó en ese entonces, la inauguración del templo con Salomón, y ahora están viendo ruinas y que empiezan a levantarlo de nuevo, ya prácticamente los jóvenes. Entonces vemos ahí también, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta, y cuando un pueblo reconoce, ¿verdad?, que todo lo que les ha pasado ha sido por sus malas decisiones, por desobedecer la palabra de Dios. En el capítulo número 4, aquí vemos, del 1 al 2, aquí vemos el enemigo, los adversarios intentan unirse a la construcción del templo diciendo que ellos también adoraban a Jehová. Esto se pone más interesante. En el verso 3, vemos cómo el líder Zorobabel, Jesúa y los demás líderes rechazan esa oferta. El enemigo llega y le diga, nosotros queremos, lo vieron contentos, ¿verdad? Y llegan los enemigos y les dicen, nosotros también nos queremos unir a esa reconstrucción del templo, nosotros también adoramos a su Dios, nosotros queremos estar aquí. Pero vemos que siempre hay líderes, siempre hay personas que Dios usa, ¿verdad?, que les da discernimiento, y vemos aquí que Zorobabel y Jesús dicen que no quieren la ayuda de ellos. En el 4 a 5 vemos aquí cómo los que fueron rechazados son usados para hacer resistencia de la reconstrucción bajo el reinado del Ciro. Aún dice, así seguía la reconstrucción del templo. Ellos mandaron unas cartas. Aquí vemos que esos que fueron rechazados porque no los dejaron unirse a la reconstrucción, se vuelven contra ellos. Pero no es que se volvieron, ellos ya estaban contra ellos. Muchas veces personas se unen a nosotros, se acercan a nosotros con la intención de ayudarnos, pero lo que ellos quieren ver es apagar el gozo. Vemos aquí en el capítulo 3 cómo está el pueblo gozoso reconstruyendo los muros, reconstruyendo el templo, reconstruyendo los altares, haciendo las ofrendas a Jehová de nuevo. Y vemos aquí que están gozosos y felices. Y muchas veces cuando tú has caído y tú empiezas a levantarte, viene el enemigo o manda a alguien que quiere unirse a tu gozo, pero no es que se quiere unir a tu gozo, quiere desde adentro quiere destruir el gozo que tú tienes. Tengamos cuidado con la gente que nos rodeamos cuando empezamos a hacer las cosas bien, porque hay personas que son espías del enemigo que Satanás usa para que vengan a destruir el gozo y lo que nosotros estamos levantando, lo que nosotros estamos reconstruyendo como puede decirse, en el mundo espiritual. 6, segunda resistencia, dice, bajo el reinado del rey Asuero. O sea, aquí van pasando ciertos años, ¿verdad? Vemos aquí que aún seguía la construcción, pero más despacio. Del 7 al 16, vemos a una tercera resistencia, dice, bajo el reinado de Artajerjes. Aquí se muestran los años. Por ejemplo, en el 4 al 5 encontramos el reinado todavía de Ciro, que es el 539 al 530. Que es antes de Cristo. También vemos aquí que 424 al 464, que era Artajerjes. Esta es la tercera resistencia, que, o sea, los enemigos no querían que el pueblo de Israel reconstruyera el templo. 17 al 23, vemos aquí el rey ordenando que el trabajo se detenga hasta nuevo aviso. Pero dice que en esta ocasión llegaron y lo fueron a detener con violencia. Cuando el enemigo ve que tu gozo, que tu sonrisa no se apaga, a pesar de los ataques, a pesar de que te manda por todos lados ataques, que tú sientes que el mundo se te cayó encima, pero tú sigues sonriendo, tú sigues, cuando tú lloras de rodillas bajo la presencia de Jehová, pero cuando tú ya derramaste tu llanto, tu dolor, tu tristeza, cuando tú ya has postrado tus rodillas y te has encerrado en tu habitación y le has dicho al Señor, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi dolor, aquí está mi enfermedad, aquí están mis problemas emocionales, mis problemas físicos, mis problemas económicos, Señor amado, las circunstancias que estoy pasando, mi Dios amado, yo las presento aquí, y ahí derramas tu corazón, ahí derramas tu alma. Cuando tú sales de esa habitación, te das un baño, te cambias, te pones
súper elegante y sales hacia adelante, sales afuera, vas a caminar, tu sonrisa no puede evitarse en tus labios. Y eso es lo que el enemigo le provoca, eso es lo que el enemigo provoca en él, ira contra ti. El enemigo dice, ¿cómo es posible que yo estoy atacando a esta persona? Le he quitado el empleo, le he quitado el esposo, le he quitado la esposa, le he mandado enfermedades, le he quitado los hijos están bajo la droga, los hijos están en rebeldía, su casa se está destruyendo, pero esta mujer sigue sonriendo después de que se levanta, que sale de ese cuarto, después de que sale de ese baño donde se encierra a orar, después de que dobla sus rodillas, esa mujer sigue sonriendo, ese hombre sigue sonriendo, ese joven sigue sonriendo. Yo lo tenía atribulado, pero mira cómo está ahora. Eso el enemigo le provoca enojo contra ti y tú tienes que seguir sonriendo, y cuando tengas ganas de llorar, enciérrate en tu habitación, enciérrate ahí en tu lugar de intimidad entre Dios y tú, porque muchas veces nos vamos a llorar al lugar equivocado. Muchas veces sí es bueno hablar con una persona humana que nos pueda contestar inmediatamente, sí es bueno ir de una amiga de confianza y decirle, mira lo que me está pasando, pero a veces antes de ir donde tu amiga, antes de ir donde tu amigo, de tu consejero, primeramente tienes que ir a Jehová de los ejércitos y decirle, Señor, me está pasando esto, quiero hacer esto, yo quiero reconstruir los muros, Señor amado, yo quiero reconstruir mi vida, Padre Santo, quiero reconstruir el altar, Dios mío, que tenía entre tú y yo, porque cuando reconstruimos el altar, cuando reconstruimos los muros, cuando tenemos fortaleza, venga que venga el ataque, sabemos que Jehová de los ejércitos peleará por nosotros y nos dará la victoria, como lo hemos visto en todos estos libros de la ley. Perdón, los libros que hemos estado leyendo de historia. Bueno, también lo vimos en los libros de la ley, cómo el pueblo de Israel clamaba a Jehová, ¿verdad? Cuando venía la sequía, cuando venía que no tenían que comer, clamaban a Dios y Dios les escuchaba. ¿Cómo Dios no nos va a escuchar a nosotros hoy en día? Bueno, continuamos. En el verso 24 vemos aquí cómo se vuelve a considerar, dice, la obra anterior de reconstrucción del templo en los días de Darío. Capítulo número 5, en el verso del 1 al 2, vemos aquí que Dios ayuda, dice, enviando profetas para mover la obra nuevamente. De 3 al 5, vemos cómo Dios le ayudaba, protegiendo en medio y permitiéndoles que la obra continuara. El 6, vemos la dirección de la carta que llegó al otro lado del río. Del 7 al 17, aquí se describe el mensaje de la carta con todos los detalles. En el capítulo 6, en el verso del 1 al 2, vemos aquí la diligencia de la búsqueda del decreto de Ciro. De 3 al 5, aquí vemos el texto de registro, fue encontrado, dice, en la casa de los archivos, titulado el decreto de Ciro. Si usted lee esta historia de Esdras, es muy interesante, lea ese libro completo, yo le animo de verdad que lea este libro. De 6 al 12, aquí vemos la respuesta de Darío, dice, a Tagnai. De 13 al 15, aquí se nos narra, dice, el templo terminado, dice. 16 al 18, aquí vemos la ceremonia de dedicación del segundo templo. 19, o sea, no es que construyeron un segundo templo, están reconstruyendo, acuérdese. 19 al 22, vemos cómo celebran la primera Pascua en el segundo templo que fue reconstruido. Del 7, del 1 al 5, aquí se describe la genealogía de Esdras, dice, aquí dice, pasaron al menos 60 años entre el capítulo 6 y 7. En el verso 6, aquí vemos algo sobre la vida de Esdras, que era un escriba diligente y que la gracia de Jehová estaba con él. De 7 al 10 se describe aquí la llegada de Esdras a Jerusalén, el cual era su misión. Del 11 al 16, aquí vemos que el rey comisiona ayudantes, una copia de la ley y regalos para el templo para ir a Esdras de regreso a Jerusalén. 17 al 22, vemos las provisiones para el templo y los gastos de los sacrificios. 23, el motivo de Artajerjes. Este rey pensaba que si ayudaba a los israelitas con la reconstrucción del templo, aplacaría la ira de Dios de los israelitas. Y asimismo se protegía él como rey y protegería su reino. Aunque claramente era Jehová cumpliendo su palabra que usaba cualquiera para hacer su obra. Dios está usando a este rey para que su obra fuera levantada de nuevo y que su pueblo regresara al lugar donde él, a la tierra que les había dado. 24 al 26, aquí vemos cómo Esdras le dio poder legal para hacer cumplir la ley de Dios. 27 al 28, Esdras da gracias, bendito Jehová, dice Esdras, Dios de nuestros padres. Esdras sabía que tal generoso, dice, y amplio apoyo y autoridad solo podía ser otorgado por Dios, porque a Esdras se le entregaron los libros que él podía de enseñarle al pueblo, él podía darle, o sea que el pueblo podía volver a tener las enseñanzas de Dios, los decretos de Dios. Dice que el que puso tal cosa en el corazón del rey fue Dios. Él tenía muy claro eso. Muchas veces
hay gente que se acerca a nosotros, que nos dan bendiciones. Recuerda que es Jehová respondiendo tu oración, es Jehová ayudándonos a cada uno de nosotros. Del 1 al 14 en el capítulo número 8, vemos aquí la lista de las familias de los jefes de las casas paternas. Esta lista incluye a aquellos que subieron, dice, con Esdras de Babilonia. Aquí Esdras comienza a volver a contar el relato, dice, más resumido. De 7, ¿verdad? Desde el 7, del 1 al 10. Vemos todo el relato que Esdras contó ahí. En el 15 vemos cómo Esdras buscó a un levita, dice, entre el grupo de que estaban allí con él en la orilla del río, pero fue cuando Esdras llegó con el grupo de personas, pero no encontró un levita. Recordemos que los levitas eran los que estaban, que ayudaban, ¿verdad? También a hacer lo de las ofrendas, los rituales y todo lo que se hacía en ese tiempo. 16 al 20, vemos aquí cómo Esdras busca la solución del problema, dice que la falta de levitas. 21 al 23, vemos una linda oración de protección en medio del ayuno. 24 al 30, vemos la distribución de artículos para ser ofrecidos entre los representantes tribales. De 31 al 32, vemos todo el resumen de la salida, llegada a Jerusalén, todo el recorrido que Esdras hizo con un grupo de personas, porque el rey no lo mandó solo, lo mandó con un grupo de personas, lógico, personas judías, ¿no? Del pueblo de él. 33 al 34, vemos una lista de artículos preciosos ofrecidos al Señor. En el verso 35, aquí se describe, dice, los holocaustos hechos al Señor. 36, aquí se menciona que entregan los despachos de Artajerjes. En el capítulo número 9, en el verso del 1 al 2, los líderes informan las malas noticias a Esdras sobre el pueblo que aún estaban mezclados con los paganos. Ya van empezando aquí ciertas cosas, ¿verdad? En el 3 vemos la completa angustia de Esdras, que rasga sus vestidos, rapó su barba, sus pelos y se puso, dice, en angustia por el pueblo, porque se dio cuenta que a pesar de que estaban reconstruyendo el templo, a pesar de que estaban quitando los altares, que estaban levantando la obra de Dios, Esdras se dio cuenta que todavía el pueblo, su vida personal, su vida espiritual no estaba restaurada, no estaba levantada. Vemos aquí cuando un líder de Dios, cuando un personaje de Dios ve que el pueblo cae en pecado, que un hermano cae en pecado, no se pone a condenarlo, a mandarlo para el infierno, a sentarlo por ahí, a traerlo a la esquina, a verlo con menosprecio. ¿Qué es lo que hace? Dice que Esdras dice que rapó su barba, dice su pelo, o sea, en forma de angustia. Eso debemos de hacer nosotros hoy en día cuando vemos que un hermano está fallando, cuando un hermano cae en pecado. No tenemos que condenarlo, aquí como dice la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a rescate de esa persona, ponernos de rodillas a llorar como que fuera nuestra alma la que está a punto de perderse. En el verso 4 dice, llega donde Esdras otro, dice, que también estaba afligido por el pecado de Israel, dice. Había muchos líderes que sí guardaban la palabra del Señor todavía en ese entonces. 5 al 6, aquí vemos cómo Esdras sabía que había un tiempo para llorar y lo hizo por mucho tiempo. También sabía que había un tiempo para orar y ahora comenzaba su oración. No es lo mismo estar llorando en la presencia del Señor como estar orando en la presencia del Señor. Hay tiempo en medio de la oración que lloramos, que volcamos todas esas cosas, y hay tiempo también hay tiempo de que lloramos en la presencia, pero lloramos de alegría, de felicidad, de ese toque que el Señor nos da con el Espíritu Santo. Pero también hay un tiempo de oración donde volcamos todo lo que tenemos dentro de nosotros, toda nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor, ¿verdad? Y por último dejamos la petición. 7 al 9, Esdras le recuerda la pasada bondad de Dios que hacía hacia Israel a pesar de sus pecados. O sea, le está recordando cómo Dios les ayudaba a ellos a pesar de sus pecados. De 10 al 14 vemos el temor de Esdras, que el pueblo de Dios esté poniendo a prueba la misericordia. Esdras tenía miedo que el pueblo estuviera jugando con Dios. En el capítulo número 10, en el verso 1, dice, Esdras hace una oración de confesión de pecado y arrepentimiento de todo corazón. 2 al 4, y se levanta Secanías, dice, exhortando al pueblo a la acción de reconocer sus pecados. De 5 al 8, vemos cómo Esdras emite una proclamación. Del 9 al 11, vemos la descripción de la apelación de Esdras, la temblorosa asamblea, dice. De 12 al 15, aquí se describe la respuesta de la asamblea. 16 al 17, vemos los casos que fueron examinados individualmente durante un periodo de 3 meses. A Esdras le llevaban los casos que estaba pasando en Israel. ¿Se acuerdan lo que hacía Moisés, verdad? Que todos los casos llevan, bueno, en este caso lo estaba tocando a Esdras. 18 al 44, vemos la lista de los que encontraron culpables.
¿Quieres saber qué es lo que encontraron culpables ahí? Por ejemplo, los que estaban casados con mujeres extranjeras. Todos esos detalles usted los va a encontrar ahí. ¿Cómo yo puedo aplicar esta historia a mi vida? Ya terminamos. Este solo tiene nomás 10 versículos. Dice, Esdras estaba en cautiverio, dice, su cuerpo, pero su alma y su espíritu seguía libre en Cristo Jesús. Cuando somos fieles a Dios, no necesitamos andar proclamando lo que somos, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio de quienes somos hijos. ¿Y cómo es el testimonio cómo es el testimonio de un hijo de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por medio de los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es el comportamiento de una persona que tiene la etiqueta de cristiano, pero que no es cristiano? Ok, usted va a ir a ver los frutos de la carne. Van a reflejar más en esa persona los frutos de la carne. Se manifiesta, dice, en nuestra conducta fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que usted ve en esa persona? ¿Los frutos del Espíritu Santo o las obras de la carne? ¿Qué es lo que usted ve en su vida reflejada? ¿Qué se refleja en su vida? Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted va leyendo página por página, ¿qué es lo que a usted se le refleja? ¿Los frutos del Espíritu Santo o las obras de la carne? Que vamos a ver aquí en dónde se pueden ver manifiestas esas cosas, dónde se manifiestan los frutos del Espíritu Santo y las obras de la carne, y quiénes son los que están pendientes de eso. Recordemos que somos como cartas leídas. ¿En qué círculo? Aquí lo vamos a ver en nuestro trabajo, en nuestros círculos sociales, con nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Cómo? Con la pareja, con los hijos, con las mascotas, en la casa, en los alimentos, en el aseo de nuestro hogar. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, así como quiere mantenerse por dentro limpio, purificado en santidad, Dios, así quiere tener también su casa, así que tener su cama ordenada, organizada, su habitación. Ahí también quiere mantener todas las partes de su casa. Una mujer que ama su hogar, una mujer que es feliz en ese hogar, usted lo va a ver reflejado hasta el basurero de su casa. ¿Sabe por qué? Yo siempre he dicho, cuando llego a un hogar, yo me fijo mucho cómo está ese basurero. En un basurero de una casa, de una persona que está bien emocionalmente, físicamente y espiritualmente, esa persona hasta ese basurero lo quiere mantener limpio. Pero usted se imagina llegar a una casa que aparentemente está limpia, pero cuando usted mueve un mueble está lleno de tela de araña, lleno de animalitos muertos ahí. Cuando usted mueve una cama, o sea, hay personas que se mudan y ponen la cama en el mismo lugar, pasan años y años y nunca limpiaron abajo de la cama. Es bueno, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese ánimo. Usted vemos aquí este Dios que hablaba aquí con el pueblo de Israel, era un Dios de orden, de organización. Al Señor le gustan las cosas limpias, no solamente en nuestra vida, no solamente en nuestro vestuario, sino nuestra casa, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, que es la mujer la que se supone que debe estar en el hogar para mantener la organización, la administración de su hogar. Y no solamente económicamente, estamos hablando de administración de limpieza del hogar, los alimentos del hogar, de qué manera cocinamos, lo hacemos con amor, como para el Señor. Mantenemos nuestra casa, nuestro cuarto donde vamos a orar, cómo lo mantenemos, esa cama desordenada, ropa sucia revuelta con la limpia, todo tirado. Cómo mantenemos nuestra casa, cómo mantenemos nuestro hogar. Muchas veces nuestro hogar refleja así como está nuestra vida espiritual. Hay hogares que usted llega y usted dice, wow, qué limpio, qué bonito, pero usted va y abre una puerta, todo está amontonado ahí. Usted va a mover un mueble, todo está amontonado. No, tenemos que limpiar todas las esquinas de nuestro hogar, desde el techo hacia abajo, todo lo que se pueda por dentro y por fuera. Y de esa misma manera limpiar nuestra vida, no solamente por dentro, porque hay gente que dice, Dios solamente quiere el corazón. No, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Alimentándonos bien, durmiendo bien, bañándonos bien, o sea, manteniendo una dieta saludable. O sea, si vemos aquí en los libros de historia, vemos cómo Dios quería que este pueblo de Israel estuviera sano, saludable, su cuerpo le daba buen alimento, le mandaba a dormir. Vemos cómo Dios quería que se reflejara la diferencia en ellos, hasta el vestuario de ellos se reflejaba diferente a otros pueblos. Asimismo, el vestuario de nosotros como cristianos, como personas, hijos de Dios, tiene que ser diferente a los otros pueblos. ¿Qué pueblos? A las personas que están en el mundo, las personas que aún no conocen de Dios. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar
mala circunstancia debe ser diferente a las otras personas que nos rodean, que no tienen a Dios en su corazón. Tiene que haber diferencias, o sea, no podemos ser iguales. Las iglesias tienen que ser diferentes. ¿Cómo están las iglesias hoy en día? Usted pone un nightclub cerca de una iglesia, usted no sabe si los que salieron vienen del nightclub o vienen de la iglesia, porque visten de la misma forma diferente. Es más, las luces, las mismas luces que usted ve brillar en aquel cine o en aquel nightclub, o las mismas luces que usted ve brillar también en la iglesia. O sea, la discoteca, la iglesia, usted va, a veces se encuentra más gente decente en la discoteca que en la iglesia. Ay, creo que ya me puse a predicar. Bueno, hasta aquí llegamos al final. Recordemos, reconstruyamos esos muros, reconstruyamos las murallas, no le demos chance al enemigo. Es verdad, vienen debilidades a nosotros, vienen flaquezas a nosotros. A veces no queremos orar, a veces nos hincamos a orar y no sabemos ni por dónde empezar, pero no importa. Lo importante es estar de rodillas y decir: Señor, escucha mi mente, escucha mi corazón, Señor amado. En este momento no puedo hablar, no puedo decir nada, porque me siento atribulado, Señor amado, pero ayúdame, Señor, restaura, ayúdame a ver qué parte del muro, qué parte del ladrillo, dónde está el hueco, qué es lo que yo tengo que cerrar, Señor amado, porque muchas veces hay procesos que son consecuencias de nuestras malas decisiones, hay procesos que son ataques del enemigo, pero también hay procesos que son parte de un proceso que Dios quiere que nosotros pasemos, porque vamos escalando cada día más. Entre más escuchamos la palabra del Señor, entre más leemos la palabra, vamos creciendo, nuestra mente va expandiéndose aún más, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salió de Egipto se fue expandiendo hasta llegar a su tierra prometida. Así nosotros hoy en día nos estamos expandiendo para llegar a nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Regresar de donde somos, regresar al reino celestial. Dios te continúe bendiciendo. Te espero con el libro de Nehemías y no te vayas a perder también la historia de Esther, que todo tiene un propósito en nuestra vida. Bendiciones. Dios te bendiga, que tenga feliz buenos días o feliz buenas tardes. No sé en qué momento vas a escuchar esta enseñanza. Que el Señor te continúe bendiciendo y gracias a todos.